La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 169. Campos de concentración. Como siempre, muchas gracias por su compañía y permanente apoyo a mi proyecto. Como este episodio se publica el 23 de mayo del año 2024, le comento que la próxima semana es mi cumpleaños y quiero empezar por agradecerles por mi regalo, el que ya llegó. Su regalo para mí ha sido su cariñoso apoyo a mi proyecto de YouTube. He alcanzado las horas necesarias para monetizar el canal y eso no hubiera sido posible en un periodo tan corto sin su apoyo. Muchas gracias. He decidido tomar un par de semanas de descanso en relación al podcast, ya que he iniciado la búsqueda a tiempo completo de mi nuevo trabajo en mi profesión, por lo que debo redirigir esfuerzos y también aprovechar este tiempo para disfrutarlo con mi familia. El siguiente episodio se publica el 14 de junio y será una entrevista muy interesante con una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. A todos mis oyentes, una vez más, muchas gracias. Empezamos nuestro episodio. Cuando yo pienso en campos de concentración, se me viene a la mente prisiones para judíos en los territorios ocupados por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y aunque esto es correcto, es una definición incompleta. En los campos de concentración alemanes se aprisionó, torturó, explotó y mató a judíos junto con muchos otros individuos no judíos, entre los que se encontraban comunistas, socialistas, homosexuales, gitanos, capturados en los territorios ocupados, quienes los resisten, testigos de Jehová, individuos con problemas mentales, alcohólicos, drogadictos y los siempre útiles indeseables. Esta última categoría es muy necesaria, ya que indeseable significa lo que el gobierno quiere que signifique. Cae en la categoría de indeseable quien yo quiera que caiga. Los campos de concentración de la Alemania nazi no se encontraban solamente en los territorios ocupados durante la guerra. Muchos de estos campos se encontraban dentro del territorio alemán, y es que algunas de estas prisiones ya existían antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sucede es que el inicio de esta guerra permite al gobierno de Adolfo Hitler expandir las instalaciones cuando la nación está distraída por la guerra, que entre otras cosas convierte la muerte en algo mucho más aceptable y común. De esto, los nazis van a tomar ventaja, y si lo que hicieron en su propio territorio antes de la guerra ya era criminal, cuánto más lo que harán en los territorios ocupados. El siguiente es un resumen de la evolución de las instalaciones que hoy conocemos como campos de concentración, las cuales cumplían muy distintas funciones dependiendo de su ubicación, del momento de la guerra y del objetivo principal con el cual fueron creados. Es importante entender que su función evoluciona con la suerte de Alemania. Aunque es tentador pensar que los campos de concentración fueron un invento de Hitler o de los nazis, estudiando para este episodio recordaba algo que ya he afirmado algunas veces. Una de las razones por las que Europa no reconoce la amenaza que representa Hitler y sus convicciones es que algunas de las convicciones nazis eran normales y aceptables en Europa y no fueron inventados por los nazis. El problema es que los nazis planean implementar temas como eugenesia, superioridad racial, antisemitismo y en este caso campos de concentración a otros europeos en vez de agentes de color extraño en naciones lejanas. Ahora les ha tocado a ellos. Para colmo, Hitler además desea dejarse de las mojigaterías del resto y planea llevar estos principios hasta el extremo a fin de alcanzar los resultados prometidos, y los conejillos de India ahora serán europeos. Es por esta razón que cuando los nazis empiezan a hacer lo que hacen, ni los alemanes ni los europeos se escandalizan. Por supuesto, hay voces dentro de Alemania y de Europa que advierten respecto a la locura de cuestiones como la eugenesia o campos de concentración, pero estas son minorías. Es importante recordar que cuando los nazis llegan al poder en 1933, no se encuentran en una posición particularmente fuerte.
Hitler ha sido nombrado canciller como resultado de un plan en que los grupos de poder político, económico y social deciden apoyar a los nazis a fin de que una vez ya dentro del gobierno los van a controlar ya que son minoría y en pocas palabras planean diluir, entre comillas, las convicciones nazis dentro del gobierno. Como sabemos, el engañado resultó más inteligente que los engañadores y al rato Hitler y los nazis se toman el poder. Pero a pesar de todo esto, Hitler siempre mantuvo muy buenas relaciones con el poder, sobre todo el industrial y financiero, ya que los está enriqueciendo. Entre los primeros pasos que toma el régimen de Hitler se encuentra la defensa de la pureza racial alemana. Esto a la larga incluirá la esterilización forzada de individuos que padecen de deficiencias mentales o físicas. Por supuesto, también aplica a gente que no es de raza blanca pura. Esto, por si acaso, no se hace en secreto. Estas son leyes públicas y el Ministerio del Interior del gobierno de Hitler estima que se deberá esterilizar alrededor del 20% de la población alemana. Al final se lo hará a un 0.5% de la población, pero esto sigue siendo 250.000 de personas esterilizadas contra su voluntad. El primer campo de concentración abierto por los alemanes fue Dachau. Se deletrea D-A-C-H-A-U y creo que se pronuncia así. Este campo de concentración se encuentra cerca de Múnich en 1933. La justificación para abrir este campo es el incendio en el Parlamento alemán, evento confuso y hasta el día de hoy no completamente aclarado que da la oportunidad a Hitler de detener a sospechosos, principalmente socialistas. Este campo no se abre a escondidas, al contrario, se publica su existencia como una de las medidas que muestra el compromiso de Hitler a mantener el orden y por lo tanto también es una advertencia a los opositores. A la larga, los campos de concentración están a cargo de Heinrich Himmler, personaje macabro de la Alemania nazi. En menos de 6 meses, este campo ya alberga alrededor de 27.000 prisioneros en lo que el régimen de Hitler llamaba custodia protegida. El pueblo alemán ve estos eventos con indiferencia en nombre de la paz y el orden. A medida que pasa el tiempo y Hitler consolida su poder, puede incrementar el nivel de persecución contra sus enemigos políticos. Y con las agresiones alemanas de 1938 y 1939 en Austria y Checoslovaquia, los campos de concentración se van volviendo más importantes para controlar a quienes no se alinean con lo que están haciendo. Empiezan a aparecer nombres como, y ni siquiera voy a intentar decirlos bien, Buchenwald, Sachsenhausen, Ravensbrück. Poblaciones pequeñas abren sus propios campos para aislar gitanos en nombre nuevamente de mantener la paz pública. Esta combinación de campamentos más grandes y pequeños va creando la red de campos de concentración dentro de Alemania. La ventaja de los campos de concentración es que los regímenes que los implementan, que les den el nombre que les quieran dar, pueden detener individuos por el tiempo que quieran y como estos sitios se encuentran al margen de la ley, pueden hacerlo por el tiempo que quieran y la mayor parte de los casos sin necesidad siquiera de juicio. Para 1939, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la población en estos campos se ha disparado. Con la indiferencia de la población civil, también se ha disparado el abuso y la criminalidad con la que se trata a los ahí ingresados. En 1941, el régimen nazi filma una película que incluye a los actores y actrices alemanas famosas de la época. La película se trata de un campo de concentración y en teoría es basada en hechos de la vida real. La película termina con la muerte de los prisioneros hambrientos y enfermos, víctimas de un régimen criminal. Incluso el héroe de la película es ahorcado. Para el final de la película solo se pueden ver tumbas. La película muestra víctimas sudafricanas y los criminales a cargo del campo son los imperialistas británicos.
La película llama mucho la atención en Alemania y el pueblo alemán no sabe que parte de la inspiración para la película es lo que los alemanes ya están haciendo a miles de sus conciudadanos y de ciudadanos de otras naciones en los campos de concentración que ya están ahí. Hace no mucho tiempo, antes de la emisión de esta película, que por supuesto tenía fines propagandísticos, Hitler declaraba: los campos de concentración no fueron inventados por Alemania, fueron los ingleses quienes los inventaron como herramienta para destruir la resistencia de otras naciones. El mensaje es sencillo: los campos de concentración alemanes no son extraordinarios. Lo que sí son, por supuesto en opinión del régimen de Hitler, es más moderado y humanitarios que los de otras naciones. Al final, como sabemos, ahora es muy difícil encontrar campos similares que logran el nivel de crueldad de la Alemania nazi. Pero lo que dice Hitler no es del todo inventado. Campos creados por los españoles durante la guerra en Cuba y dentro de la misma España bajo Franco, por los estadounidenses en su guerra contra las Filipinas, los campos británicos contra Sudáfrica, y si quiere un ejemplo más reciente, la base de Guantánamo en Cuba, donde los estadounidenses retienen a los sospechosos de haber combatido contra ellos en sus guerras en Afganistán e Irak hace apenas un par de décadas. El listado de naciones que utilizan estos campos durante periodos de guerra o colonización es mucho más largo. Y una vez más, debemos recordar que en realidad los nazis no inventaron nada que ya no existía y que fuera reconocible para sus colegas europeos, incluyendo la Unión Soviética y sus gulags. Aquí nuevamente menciono un grupo que merece ser destacado: los Testigos de Jehová. Basados en sus convicciones, deciden que ellos no se sumarán a las prácticas de la Alemania nazi. Una de las más importantes, que los jóvenes estaban obligados a participar en los múltiples grupos juveniles creados por el régimen nazi. Los Testigos de Jehová no envían a sus hijos sabiendo que están siendo adoctrinados. Se niegan además a servir en las Fuerzas Armadas y no se suman al culto a Hitler, empezando por negarse a hacer el saludo nazi, algo que en los años iniciales de la Alemania nazi significaba ponerse en evidencia inmediatamente, ya que todo el mundo hacía ese saludo. A pesar de ser una parte insignificante de la población alemana, de acuerdo a la autora consultada, alrededor de 20,000 testigos de Jehová, cerca de la mitad van a ser acusados o pasaron algún tiempo en prisión por negarse a renunciar a sus convicciones, a pesar de que este grupo no representaba ninguna amenaza contra la Alemania nazi. La discriminación y acoso contra la población judía dentro de Alemania se incrementa, y con los eventos de la Noche de los Cristales Rotos, en que individuos y negocios judíos son atacados salvajemente, a los campos de concentración se suman 25,000 nuevos prisioneros, la casi totalidad judíos. Resulta que los atacados para colmo han terminado presos. Ya con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la invasión y desmembramiento de Polonia requiere abrir nuevos campos para albergar a los que resisten y por supuesto a los judíos, los eslavos, los gitanos que encuentran en esta nación. Y como en Polonia se crea el llamado Gobierno General, una zona bajo la cual no aplicaba la ley alemana, peor aún la polaca o alguna otra, es el sitio ideal para obrar impunemente. Es importante no olvidar que el objetivo básico de la invasión de Polonia, tanto de parte de Alemania como de la Unión Soviética, es la destrucción de Polonia como nación, lo que implica eliminar su liderazgo político, social, cultural, religioso. Esto resulta en que buena parte de la destrucción y la muerte en campos de concentración se va a realizar en Polonia. El plan alemán incluía hacer lo mismo en la Unión Soviética una vez que invadan y derroten a esa nación. Una vez más, por favor note que este no es un proceso a escondidas o discreto. Está a vista de quien quiera verlo.
A medida que la población de prisioneros se incrementa al sumarse quienes los resisten en el oeste de Europa, comunistas y judíos de esta zona, y además capturados luego de la invasión de la Unión Soviética, las condiciones de vida en los campos dentro de Alemania se deterioran, pero sin llegar al nivel de criminalidad que ocurre en Polonia y en la Unión Soviética. Sigue creciendo el número de campos de concentración y de sus campos satélites de apoyo. A una de las autoras consultada esta semana le llama la atención el contraste de las condiciones en los campamentos para los internos y para el personal de seguridad. Uno de estos campos incluía un zoológico para el disfrute de los guardias y sus familias. Esta referencia me recuerda una película que una de mis oyentes me recomendó hace unos meses y que desafortunadamente no vi. La película se llama La Zona de Interés y se refiere al esfuerzo del comandante de uno de estos campamentos que procura dar una vida idílica a su esposa e hijos, mientras a pocos kilómetros existe el mismo infierno, el cual él maneja. Algún día veré la película, no sé si alguien la ha visto y qué les parece. Como mencioné antes, el primer campo de concentración alemán fue Dachau, y la evolución de este campamento es un buen ejemplo de lo que ocurrirá a través de los años. Otro de los autores consultados de esta semana menciona la historia de Erwin Kahn, uno de los tantos prisioneros de este campo de concentración y uno de los primeros en llegar. El autor no explica cuáles eran los cargos, pero tras pasar unos días ahí, se les asignan periodos de ejercicio y duermen en las mismas barracas en que duermen los guardias. Más allá del estricto horario y el aburrimiento, de acuerdo con una carta que Kahn envía a su esposa, las cosas no están tan mal. La comida es incluso buena. Su mayor inquietud es cuánto más va a tomar este encierro. Unas pocas semanas más tarde, Kahn es ejecutado. Y es que el campo ha pasado a manos de las SS y el trato cambia inmediatamente. Kahn es uno de los primeros entre los 40,000 prisioneros que van a morir en el campo de Dachau. A medida que la guerra avanza y la letalidad del conflicto se incrementa, la necesidad de estos centros se incrementa cuando Alemania invade países como Polonia, que cuenta con una población judía y eslava. Cuando meses más tarde invaden el oeste de Europa, siguen sumando territorios con población judía. El esfuerzo de la Alemania nazi de por años haber acosado, maltratado y expulsado judíos, ahora valen poco cada vez que conquistan un territorio que tiene población judía, lo que cambia la tendencia por la cual han trabajado durante tanto tiempo. En el oeste de Europa empieza entonces el proceso de identificar a los judíos y enviarlos a Polonia, lo que irrita al gobernador general alemán designado para esta zona, Hans Frank, quien se había propuesto que Polonia sería más alemana que Alemania, y ahora le están llenando el territorio de indeseables. La expectativa alemana, nuevamente, es que cuando caiga la Unión Soviética, entonces los indeseables, no solo judíos, sino discapacitados, gitanos, opositores políticos, comunistas, testigos de Jehová, homosexuales, etc., serían enviados a la parte asiática del territorio soviético. Se consideró incluso crear una colonia judía en la isla de Madagascar, en la costa africana, pero enviar a millones de seres humanos allá solo puede hacerse por vía marítima. Y esto, la Armada Británica no lo va a permitir. Se debe buscar otra solución. En Polonia se encuentra uno de los campos de concentración más famosos. Cuando Alemania junto con la Unión Soviética invaden Polonia en 1939, se dividen el territorio polaco. Los alemanes, como ya se dijo, buscan destruir a la élite polaca, por lo que capturan a miles de polacos. El número es tan alto que van a necesitar un sitio específicamente dedicado para tanta gente. Alguien reporta unas barracas de la Primera Guerra Mundial que podrían servir para este fin. Como estas barracas se encuentran cerca de una población pequeña, se le da el nombre de la población, Auschwitz. Inicialmente, el objetivo de este campo era albergar a los capturados. Su objetivo inicial no era el exterminio, pero esto no quiere decir que en este campo no se están cometiendo crímenes a diestra y siniestra. No olvide que esta zona está ubicada en el gobierno general,
Ahí no aplica ningún tipo de ley. En otras palabras, Himmler y sus criminales de la SS tienen vía libre para disponer de estos prisioneros como lo consideren conveniente, y las ejecuciones sumarias son cosas de todos los días, dentro y fuera de este campo. En este punto del episodio tomamos una pausa. Palabras de Churchill. El día de hoy traigo palabras de Churchill que ya he utilizado en el pasado, pero que son relevantes para el tema del día de hoy. En su transmisión radial del 24 de agosto de 1941, Churchill, a quien ya le han llegado reportes de las atrocidades que están cometiendo los alemanes en los territorios ocupados, más específicamente en la Unión Soviética, declara: los alemanes están exterminando a judíos en distritos enteros. Estamos ante la presencia de un crimen que carece de nombre. Más tarde este crimen será conocido como genocidio. Ya para 1944, cuando ya está más clara la extensión del crimen, Churchill escribe a su ministro de Exteriores: no existe la menor duda de que este es probablemente el más grande y más horrible crimen cometido en la historia del mundo y ha sido ejecutado con precisión científica por llamados hombres civilizados. No debería haber ningún tipo de negociación respecto a este tema. Debemos abiertamente declarar que todos los vinculados con este crimen serán encontrados donde se encuentren y serán ejecutados. Como el número de prisioneros en los campos de concentración sigue incrementándose a medida que más países del oeste de Europa y más tarde los Balcanes y la Unión Soviética se suman, el problema es cómo deshacerse de ellos, por lo que las ejecuciones siguen ocurriendo. Pero ya a inicios de la guerra, Heinrich Himmler, cabeza de las SS, visita Polonia preocupado por los reportes de baja moral de las tropas en esa zona y tiene la oportunidad de observar de primera mano la ejecución de judíos. Algún autor menciona que en cierto momento Himmler mismo es salpicado por la sangre de una víctima y el pobrecito se siente enfermo por la experiencia. Resulta que ajusticiar seres humanos indefensos por centenas cada día es malo para la salud mental. Y se reportan más y más casos de soldados alemanes deprimidos, de agotamiento físico y mental e incluso suicidios. Debe haber una forma menos traumática para completar esta tarea. Al rato se empieza a experimentar con distintas opciones, como por ejemplo, vehículos de pasajeros modificados para que el humo del escape reingrese a la cabina y ahogue a los pasajeros. La idea funciona, pero toma mucho tiempo para que todos mueran. Además, todavía es posible escuchar los gritos y golpes desesperados de los que están muriendo. El proceso toma mucho tiempo y el volumen de ejecutados no es realmente alto. En otras palabras, no es un proceso eficiente. A finales de 1941, cuando ya han atacado la Unión Soviética, un miembro de las SS utiliza un químico para fumigación llamado Zyklon B para matar a un grupo de combatientes soviéticos aprisionados. Se experimenta con el químico y se determina que es el componente ideal para el exterminio. Los nazis se jactaban además de que era la forma más humanitaria de ejecutar a los prisioneros. El uso de un químico tan peligroso requiere adaptar las instalaciones para seguridad de los verdugos. Es importante mencionar que este no es el inicio del Holocausto. El asesinato masivo de seres humanos, en particular de judíos, ya se ha iniciado. Es la industrialización de la muerte lo que está ocurriendo y deben prepararse para ejecutar miles de seres humanos a la vez. A mediados de 1942, Himmler visita Auschwitz para verificar el crecimiento de este campo y sus campos satélite. Lo llevan a 2 edificios separados y se le explica que son cámaras de gas para el procesamiento, entre comillas, de nuevos prisioneros. Himmler no hace comentarios. Simplemente observa el crecimiento de este campo contento, ya que es hora de acelerar el proceso de solución del problema judío.
Luego de la visita a Auschwitz, viaja a Lublin, ciudad polaca, donde se encuentra otro de estos campos. Es la misma rutina: inspeccionar instalaciones y asegurarse de que todo está listo para el procesamiento masivo de nuevos prisioneros. Es hora de enviar judíos del oeste de Europa a estas zonas. Estos campos deberán cumplir una función doble. Aquellos capaces de trabajar serán asignados a tareas manuales de producción o construcción y trabajarán con raciones mínimas y en las condiciones que sea, trabajarán hasta su muerte. Los incapaces de trabajar, sea por edad, condición física o salud, deberán ser eliminados inmediatamente. Son una carga para la Alemania nazi. Es así como sigue evolucionando la solución final del problema judío. A medida que la guerra avanza y las circunstancias cambian de una victoria segura para Alemania hacia un enfrentamiento de largo plazo contra las 3 naciones más industrializadas del planeta, la necesidad de mano de obra para sostener el esfuerzo de guerra sin impactar a la población alemana hace que los prisioneros de estos campos de concentración sean considerados como mano de obra masiva, barata y descartable, por lo que deberán sumarse al esfuerzo de guerra. En este punto, el estilo de liderazgo de la Alemania nazi, que ha sido mencionado en el pasado, vuelve a impactar este proceso. El centro de la Alemania nazi es Hitler. Es poco probable que la historia hubiera ocurrido como ocurrió sin la existencia y el culto a Adolfo Hitler. Y este estilo jerárquico es fomentado por el propio Hitler, que espera alianza a él y a nadie más. Sabiendo que ese es el caso, sus subordinados saben que compiten con otros subordinados por el poder y por la atención de Hitler. Si se alinean con Hitler, entonces podrán ejecutar sus planes personales. No es cuestión de un plan nacional coordinado, es cuestión de estar en buenos términos con Hitler. Esa permanente competencia se nota también en lo relacionado con los campos de concentración, y distintos grupos empiezan a competir por esta mano de obra a fin de favorecer su propia agenda. Es además importante recordar que el objetivo de los campos de concentración no estaba claramente establecido desde el principio y evoluciona con el avance de la guerra. Empezando con los tímidos primeros pasos dentro de Alemania en 1933, bajo la excusa de una posible revuelta socialista imaginada por Hitler y los nazis, a los incrementos en la represión y criminalidad, al que más tarde se suman los programas de eutanasia, de quienes los alemanes llamaban frontalmente vidas que no merecen vivir. Al triunfo de Polonia, lo que inicia la etapa de asesinatos masivos de judíos y civiles polacos. Más tarde, con la conquista exitosa de Europa del Oeste, se incrementa el número de prisioneros. Pero la esperanza, nuevamente, es que con la invasión y derrota de la Unión Soviética tendrán territorio abundante donde reubicar a los indeseables en la parte asiática del continente o donde eliminarlos impunemente. Como la Unión Soviética no cae y los planes no salen como se pensaba, entonces ahora se produce un cuello de botella en que se siguen acumulando indeseables, principalmente judíos, en los territorios controlados por Alemania, a los que ahora se suman los que están capturando en la Unión Soviética. Esta gente no son solamente una amenaza a la pureza racial alemana, son una carga para la economía alemana. Pero es además el momento en que la guerra se está complicando y se necesita incrementar la producción para continuar la guerra. Hitler cree que todavía es posible ganar esta guerra sin incomodar demasiado a la población alemana, por lo que autoriza la utilización de prisioneros capturados en otros territorios. De acuerdo a lo previsto por Hitler, para el final de esta guerra, Alemania habrá vencido y los judíos europeos habrán sido eliminados o expulsados. Este proceso se acelera a partir de 1942, en que ocurre la conferencia de Wannsee, reunión entre funcionarios de nivel medio alemanes, en que se acuerda mejorar la cooperación entre organizaciones para acelerar el movimiento de judíos del oeste de Europa hacia el este, para utilizarlos como mano de obra y eliminarlos en el proceso.
A medida que la guerra se sigue complicando, Hitler continúa el proceso de eliminación de judíos a pesar de que esas fuerzas se necesitan en otros frentes. El deseo de Hitler de eliminar a los judíos era tan grande que una de las causas, por supuesto no es una de las definitivas, una de las causas para la derrota alemana son los miles de combatientes alemanes asignados a tareas de control de prisiones, de centros de trabajo y de exterminio. Hitler redobla los esfuerzos por eliminar a los judíos, facilitando así el avance aliado. A finales de 1942 ocurre otro cambio importante. Himmler, a cargo de los campos de concentración, exigía que cualquier trabajo que requiera la utilización de prisioneros sea enviado a los campos para ser procesados ahí. Albert Speer, puesto a cargo de producción militar por Hitler, está transformándose en uno de los individuos más importantes de la Alemania nazi y a él no le gusta el arreglo, ya que el control total de la mano de obra está bajo Himmler. Speer astutamente logra convencer a Hitler e incluso a uno de los comandantes de Himmler que tiene más sentido permitir que estos prisioneros abandonen los campos para trabajar en plantas de producción militar. Logra esto por lo que ahora estos prisioneros en los campos de concentración bajo la SS están en libertad de dirigirse a estas zonas donde se encuentran fábricas alemanas y esto cae bajo el control de la organización de Speer cuando no están en los campos de concentración. Esto por supuesto no le hace gracia a Himmler, que está perdiendo poder, pero ya con la aprobación de Hitler no hay nada que pueda hacer. A los industriales alemanes, mucho más afines al astuto Speer que al radical Himmler, les gusta la idea. Y poco a poco van apareciendo estructuras cerca de las fábricas de la BMW, de la Volkswagen, de Farben, de Heinkel, que albergan a prisioneros que son forzados a trabajar ahí. Nuevamente, es importante mencionar que este no es un evento secreto. Las poblaciones cercanas a las fábricas están al tanto de lo que está ocurriendo. No creo que existe la menor duda de que son capaces de ver lo que les está ocurriendo a esos prisioneros. Los trabajadores que se reciben en estas plantas son judíos y no judíos de múltiples nacionalidades. Estos prisioneros se utilizan además para tareas de limpieza luego de bombardeos y de reconstrucción. Por supuesto, en caso de bombardeos, estos prisioneros no están autorizados a utilizar los refugios subterráneos, esos eran para los ciudadanos alemanes. Poco a poco, y gracias a la flexibilización bajo la organización de Speer, el uso de esta mano de obra se incrementa. Uno de los autores consultados para este episodio cuestiona si es correcto llamar a estos individuos esclavos. La razón es que si se compara su situación con la de esclavos a través de la historia, la diferencia es que al dueño del esclavo le interesa el bienestar, aunque sea limitado, del esclavo, ya que éste le genera ingresos y puede hacerlo por muchos años, tal como su descendencia. En el caso alemán, el bienestar de estos individuos es poco importante y si no sobreviven la tarea, tanto mejor. El autor también aclara que hay muchos casos distintos y esta objeción aplica en muchos casos, pero no en otros. Para el final de la guerra y con el avance soviético por el este y británico-estadounidense por el oeste, se inicia la destrucción de estos campos, la ejecución de quienes están demasiado débiles o enfermos y el resto son forzados a caminatas para reubicarlos a zonas todavía bajo control de Alemania. Los que no logran mantener el paso son ejecutados inmediatamente. La convicción de Hitler hasta el final de que Alemania iba a ganar esta guerra resulta en que se espere hasta el último minuto para destruir estos campos, y esto a veces, como en el caso de Auschwitz, resulta en que los campos son capturados casi intactos. Y así el mundo es capaz de tener una idea más completa de los horrores que algunos vivieron bajo la Alemania nazi. Luego del final de la guerra y ya bajo ocupación aliada, la población alemana declara su sorpresa ante las condiciones en estos campos. Muchos afirman que no tenían la menor idea de que esto estaba ocurriendo ahí, lo que resulta muy difícil de creer.
Concluye aquí este breve resumen de lo que son los campos de concentración. Al regresar en 3 semanas, luego de un merecido descanso, presento la entrevista que mencioné al inicio. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.